Bueno, hoy creo que sí estamos grabando la clase. Bueno, cuando hablamos del término de psicología, jóvenes, vamos a decir que viene de dos voces griegas, que son psique y logos. La palabra psique significa alma y espíritu, y la palabra logos, pues es estudio tratado. Ahora, si quisiésemos explicar la psicología desde esta definición, yo creo que nos quedaríamos muy corto. Y aún así, tenemos muchas dudas en cuanto a conocer o poder dar algún acierto en cuanto a la personalidad. Porque literalmente dice que es el estudio del alma. Y quizás se quedaría muy corta la definición y a la vez también diríamos muchas cosas. Pero actualmente ya no la conocemos desde su origen etimológico, sino que ahora ya tiene un significado, cambia en cuanto a su variación. Y es el estudio científico del comportamiento. Oiga, y los procesos mentales. Entonces, cuando hablamos de esto, mencionamos ese aspecto tan importante como es el estudio científico del comportamiento. Ahora, para mencionar esta definición, hablemos de algunas definiciones de la psicología. Y es la ciencia de los fenómenos psíquicos, o sea, de las funciones cerebrales que reflejan, ¿cómo se llama? Las funciones cerebrales que reflejan la realidad objetiva. Vamos a decir que todo nuestro comportamiento y toda nuestra manera de ser y pensar tiene mucho que ver nuestro cerebro. Cómo pensamos, cuáles son nuestras relaciones fisiológicas, emocionales, ante un hecho. Es así que es la disciplina también, es la disciplina académica. Cuando hablamos de la psicología, es parte de una academia. También es una profesión, quiere decir que se puede trabajar, y esa es una de las cosas también. Y también tiene aportaciones a la ciencia. Trata el estudio de los procesos mentales y de la conducta del hombre y de los animales, fíjese. Entonces, trata de los procesos mentales y de la conducta del hombre. Ahora, cuando hablamos de los animales, es que muchos estudios que se han hecho antes involucraban a los animales, a los animalitos, por ejemplo, los perros, las aves, y ahí daban una serie de aportaciones en cuanto al estudio del comportamiento, que se aplicaban pues al ser humano. También hablamos del estudio científico del comportamiento. Vamos a decir que es el estudio científico del comportamiento como tal. La psicología describe ese comportamiento. Yo les pregunto a ustedes ahora, esto de la situación del virus que estamos viviendo, ¿qué tipo de comportamientos se pueden manifestar? ¿Habrá alguna opinión? Ansiedad. Ansiedad. Ahora, el término ansiedad tendríamos que ahora trasladarlo a maneras de comportarse del ser humano. ¿Cuáles son esas? ¿Cómo se podría...? Dígame. Preocupación constante. Preocupación constante. Por podría ejemplo, estar más alterado con pequeñas cosas del día a día. Eso. Entonces ya estamos hablando... ¿Cómo? Por estrés también. Estrés también. Ahora, desorden en el sistema nervioso. Sí, desorden en el sistema nervioso, gracias. Ahora, ¿cuáles son esas conductas que notamos ante esta situación? Algunos ya nos dijeron allí, que rápidamente pueden reaccionar de una manera negativa a un comentario, a alguna situación. ¿Cuál otra podría ser? Agresividad. Agresividad, muy bien, gracias. ¿Qué más? Tristeza. Tristeza, va a llorar, va a manifestar. Pueden deprimir por lo mismo.
Se pueden deprimir, por ejemplo, no comer, ¿cómo se llama? Pérdida del sueño. Entonces, ante esa situación, la psicología describe ese comportamiento. ¿Por qué no puedo conciliar el sueño? Que es así normalmente como lo preguntamos. ¿Cómo puedo yo, por qué se me ha quitado el deseo de comer? ¿Por qué o por qué tengo mucho deseo de comer? Entonces, la psicología busca tratar de explicar las causas del mismo. Porque hemos estado ante una situación de amenaza. El ambiente en el cual nos movemos es de noticias muy fuertes en cuanto a este virus y eso produce pues todo lo que ustedes han mencionado, ansiedad, depresión, que se manifiesta a través de pérdida del apetito o mucho apetito, agresividad, impulsividad. Entonces, es ahí como las personas lo pueden manifestar. Ahora, hay cosas que se mantienen como latentes ahí, ¿va? Por ejemplo, la pérdida de un ser querido. Digo de una manera general, ¿va? Por ejemplo, hoy los funerales son totalmente diferentes. Ya no es que va toda la gente a los funerales, ¿va? Por el miedo. Entonces, hay personas que si mueren, algunos pueden solamente estar la familia, ¿va? Y rápidamente llevarlos al cementerio, ¿va? Entonces, la gente ya no tiene como esa manera de duelo, de digerir esta situación. Entonces, hay personas, y si mueren de esta situación, del virus, entonces rápidamente van a los funerales. No hay abrazos, no hay consuelo, sino que, pero puede ser que una persona no lo maneje así y meses después empiece a manifestar ciertos comportamientos que ya ustedes me lo han mencionado. Ansiedad, agresividad, y cuando penetramos en esa situación nos damos cuenta que la persona no ha superado ese duelo y está manifestando comportamientos que son dañinos para la persona. Ahora, al darnos esta definición, vamos a decir que la psicología tiene tiene un objeto de estudio. ¿Cuál es ese? Aquí usted lo tiene. Es el comportamiento humano. Los procesos psíquicos o psicológicos. Ese es el objeto de estudio de la psicología. Ahí se centra. No se va a centrar en otras cosas. No se va a centrar en adivinar. No se va a centrar en otras cosas. No. En el comportamiento y los procesos psíquicos o psicológicos. Volvamos otra vez a la parte de la propiedad de la actividad cerebral. Fíjese. Entonces, ese es el objeto de estudio. Por ahí ustedes, si han investigado el material y le han pegado una repasadita, aparecen 8 preguntas. Así que de esa me las van a ir contestando. Para entrar un poquito no vamos a extender esta parte, pero a finales del siglo XV, la psicología ya empezó a dar sus primeros pasos, primeras influencias ya. Pero a mediados del siglo XVIII ya se generalizó el término psicología. Ya las personas hablaban de esta nueva ciencia que estaba emergiendo. Ahora, vamos a decir que las primeras ideas psicológicas surgieron de especulaciones metafísicas, cosas que quizás no tenían una base sólida en cuanto a por qué se daba ese tipo de situaciones. Y lo otro es ideas religiosas, que hasta este momento esas dos situaciones todavía influyen en algunos aspectos allí. Aunque ya los griegos explicaron con anterioridad el pensamiento racional. ¿Por qué? Por ejemplo, por mencionar algo, cuando alguien se porta mal, yo no sé si ustedes vieron unas noticias hace el año pasado sobre una señora que le estaba pegando a una niña, la estaba maltratando y decía que tenía un espíritu. Pero no, posiblemente no era eso, sino que era una situación de disciplina, falta de aprecio, falta de cariño, quizás reglas bien determinadas para la niña, quizás falta de atención de parte de los padres. Entonces, muchas veces personas
también hablan de la mala suerte. Es que a mí todo me está yendo mal. En el amor, en los negocios, en la vida, pero había que ver por qué la persona le está yendo mal. Puede ser que sus mismas acciones, sus mismos comportamientos, la manera en cómo reacciona, puede ser que lo estén metiendo en problemas. Y por esa razón, pues, tenga falta de oportunidades. Entonces, los griegos ya explicaban con anterioridad el pensamiento racional, o sea, el logos, como manera de explicar las cosas. No es mala suerte, no es porque por otras cosas, sino es porque muchas veces nuestra manera de ser y también muchas veces nuestra mentalidad no nos permiten poder resolver algunos problemas. Entonces ya entramos en una fase de investigar, de analizar, de evaluar, y entonces ahí podemos dar ya una respuesta a todo eso. Ahora, la psicología, yo creo que ustedes han escuchado de estos personajes, como son Sócrates, Platón y Aristóteles. A ellos se les conoce como filósofos de la tradición humanista. Ellos establecieron un aspecto que se llama la epistemología, que es una rama de la filosofía. Por eso la psicología toma de la filosofía. Y otros también agregan también de la fisiología. Así que de ahí es que también toma la psicología. ¿Y qué es la epistemología? Que explica el origen y naturaleza y métodos y límites del conocimiento humano. Por eso ya las nuevas corrientes, óiganme por favor, ya las nuevas corrientes filosóficas empiristas exigieron un cambio de la especulación a la ciencia experimental. Entonces se puede. Ya no es cosas al azar, ya no es cosas por mala suerte o porque por otras razones. No, ahora ya podemos decir un cambio de la especulación a la ciencia experimental. Por eso cuando uno analiza un caso de un niño que tiene problemas de conducta y entonces el papá dice, no, es que el abuelo así era, no es que la mamá así era. Posiblemente tenga razón, pero no necesariamente tiene que ser así. Puede ser porque no hay afecto, no hay cariño, no hay muestras de amor dentro de la familia. Y entonces empezamos a indagar y nos damos cuenta que al cambiar nuestros patrones de conducta, podemos mejorar la conducta también del niño. Por eso pueden apagar el micrófono, por favor. Damos un poco más de respeto. Vamos a ver, jóvenes, ayúdenme ahí, por favor. Quien tenga el micrófono abierto, no se haga Sí, usted la puede silenciar o que la... Usted la puede silenciar, por favor. Creo que el compañero se le sacó la... Ya vamos a Ayuda para dar por lado. Ya lo voy a solucionar, no te preocupes. Ya lo vamos a solucionar. Aida Elena, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? No lo encuentro. Bueno, creo que ya lo encontré. Bueno, hoy sí, compañeros, ahí disculpen Bueno, como veníamos mencionando, jóvenes, la psicología cambia, ya deja la especulación y se vuelve en una ciencia
la psicología ya se vuelve como ciencia. Aquí aparece Wilhelm Wundt en 1861. Aquí ya él, ¿cómo se llama? Da los aportes tan, ¿cómo se llama? A la psicología. ¿Qué hace él? Primero, crea el primer método propio de la psicología. ¿Cuál es? La introspección. Yo les pregunto a unos compañeros allí que me quieran responder, por favor. ¿Cuál es el objeto de estudio de la psicología? Los seres humanos. Los seres humanos. El comportamiento y la conducta del ser humano. Correcto, muchas gracias. Eso que dijeron, el comportamiento y conducta del ser humano en la sociedad y como individuo. Muy bien, gracias. Y los procesos psicológicos. Entonces, ya Wilhelm Wundt crea el primer método, miren. Así que se instaura como ciencia oficialmente, dotada de un objeto y método propio de estudio, y la introspección, o sea, la autoobservación de lo que se experimenta en la conciencia. Para que la psicología pueda ya tener su objeto, ya lo hemos definido, ahora ya viene el primer método. Y Wilhelm Wundt crea eso, que es la autoobservación. Por ejemplo, así dicho de una manera muy práctica, es cuando el ser humano hace un análisis, un autoanálisis de su experiencia. Quizás el ejemplo que utilizo es cuando uno se sube a un juego mecánico. Hay personas que se suben y dicen, subámonos. Pero cuando ya están arriba del juego mecánico, se quieren bajar. Entonces, imagínese usted, se subió con su amiga, pero a cada uno la entrevistan. Y la persona dice no, esto fue fenomenal, qué bonito, me volvería a subir. ¿Qué sintió? Una gran energía, una gran ganas de gritar, pero de lo bueno. Pero puede ser que la otra compañera o el otro compañero diga, no, uy, a mí, yo sentí miedo, yo sentí ganas de vomitar, yo creí que me iba a morir allí, sentí una sensación de ahogo. Entonces, me recordé de una experiencia que tuve. Y ahí empieza ese método de la introspección. Por eso se llama la autoobservación de lo que se experimenta en la conciencia. Ahora, ya vamos a ver cuáles son las ventajas y desventajas de este método. Y otro aspecto que se le da a Wilhelm Wundt es el primer laboratorio de psicología fisiológica. Por eso se dice que la psicología toma de la filosofía y algunos agregan la fisiología. Entonces, así es como ya la psicología se vuelve ciencia, porque ya tiene un método, ya se define el objeto también y el método de estudio. Pero en el siglo XX aparece John Watson. Él afirma que la psicología debería de abandonar lo relativo a la mente y estudiar solo el comportamiento. Es así como ya aparece Skinner, Pavlov y otros personajes que convierten ya la postura psicológica dominante en los Estados Unidos. Estos ya más se van por la conducta, él dice, dejemos la mente, no podemos indagar en toda la mente, pero sí podemos estudiar el comportamiento. Ahora, a partir del siglo 30 ya, del siglo 20, ya la psicología es auténticamente científica y es capaz de enfocar con métodos científicos y objetivos las más complejas formas de la vida psíquica del hombre. Es así como surgen diferentes escuelas o corrientes psicológicas. Y yo les he dejado aquí un cuestionario. Yo les voy a pedir unas preguntas que me gustaría que me las contestaran. Estas yo las voy a subir al class durante esta semana. Voy a crear el espacio de 3 preguntas para que ustedes, quizás una hoy y el miércoles pongo otras 2 para que ustedes las puedan contestar. ¿Les parece? Así que contesten todas estas preguntas de lo que ya les he explicado. Por ejemplo, ¿qué es la psicología? ¿De qué términos proviene la palabra psicología y qué significa?
Y las primeras ideas psicológicas surgieron de qué ciencia proviene la psicología. Así que yo les voy a subir unas preguntitas ahí y ustedes las contestan. Así que entre hoy y mañana yo estoy subiendo ese pequeño corto para que ustedes lo puedan contestar. ¿De qué viene? De lo que ya hemos explicado y aquí me lo van a contestar. Esas preguntas, Lee. Sí, Viene corto. Ese es el corto. ¿Qué vamos a hacer? Esta semana, lo vamos a tener esta semana para que usted lo conteste. Yo les voy a poner 5 preguntitas. Aleatoriamente las van a contestar. Puede ser que a alguno le salga la 8, a otro le salga la 1, la 5, la 4, pero a otro compañero no le salga en otra. ¿Va? Entonces, así lo vamos a trabajar. ¿Les parece? Ok, Lee. Bye. Sí. Gracias. Ahora, vamos a continuar. Todavía tenemos unos minutos más. La psicología, como les he mencionado por aquí, ¿va? Las escuelas o corrientes psicológicas, la psicología no es un solo bloque. Quizás quisiera explicarlo de esa manera. No es un solo bloque. No es solamente para a un grupo. No, la psicología se conforma de una serie de corrientes, pensamientos. Entonces, que le dan el sostén, que le dan la fuerza a la psicología. Es por eso que la psicología puede tratar una serie de problemas, de dificultades, de trastornos, de comportamientos, todo eso relacionado con todos esos aspectos. Desde cosas bien básicas hasta aspectos ya bien fuertes o profundos. Es así como la primera escuela la crea o se le atañe a Wilhelm Wundt. Él es un psicólogo, fisiólogo, filósofo. Ellos decían que la escuela estructuralista se ocupaba de analizar los procesos cognitivos. ¿Cómo se daba la memoria? ¿Cómo se daba la inteligencia? La sensación y percepción. Quizás es un punto bien importante de Wilhelm Wundt. Sensación y percepción. No todos, y por eso pues criticaban la introspección, porque la introspección decían que es muy subjetiva. No es algo que todos van a coincidir. Por eso ese método en alguna medida lo utilizan, pero ya no con mucha regularidad. Por eso Wilhelm Wundt se encargaba de eso, de analizar los procesos cognitivos. Sensación, percepción, ahora podemos mencionar memoria, inteligencia, mediante la introspección. Ahora, aparece la siguiente escuela, que es la escuela funcionalista. A él no le importaba, era una contraposición al estructuralismo. Esta corriente no le importaba cómo es que se daba la sensación, cómo se daba la percepción. No, a él le interesaba 2 palabras, adaptación y funcionalidad, en el medio en que se desenvuelve. Y él hablaba de 3 partes de la personalidad. El mí o yo, que vendría a ser el cuerpo, el mí social, que son las personas de nuestro alrededor, la parte social, y la parte del pensamiento, las ideas y las sensaciones. Todo esto debería trabajar para adaptarnos y ser funcionable. Por eso se llama la escuela funcionalista. Pasamos a la tercera escuela. Esta sí va a llevar un poquito de tiempo. Quizás no la voy a lograr terminar ahora. Pero el fundador del psicoanálisis se llama Sigmund Freud, creo que ustedes lo han escuchado. Fue un médico neurólogo austriaco. Él sostenía que la psiquis se dividía en diversas capas y que éstas se oponen una a otra. Hay una situación de conflicto, vamos a decir ahí. Y él mencionaba la conciencia, el preconsciente y el inconsciente. Cuando él hablaba de la conciencia no se refería a la parte moral, sino al aspecto de estar conectado con la realidad. Y él hacía la ilustración de un iceberg, por allí va, donde era lo que nosotros manifestamos, es lo que las personas ven y es también lo que nosotros podemos explicar. Nuestros sueños, nuestros anhelos,
metas, en alguna medida algún tipo de conflicto. Y que eso no está escondido, pero es solamente la punta del iceberg. Está ahora el preconsciente. El preconsciente es un aspecto que no fácilmente, decía él, perdón, que sí fácilmente podemos acceder. ¿A través de qué? Por ejemplo, de experiencias que hemos tenido cuando éramos niños. Yo no sé si usted se acuerda cuando tenía 2 o 3 años, perdón, 3, 4 años, algunos 5 años. Pero son aquellos recuerdos que quedaron marcados y que nosotros nos acordamos. Por ejemplo, vamos a ese centro de recreo que íbamos en esa etapa y nos acordamos de eso. Y más si tuvimos una experiencia que marcó nuestra vida. Yo les voy a preguntar a algunos de ustedes, ¿se acuerdan ustedes de esa edad? ¿Qué recuerdos tienen? Vamos a ver, jóvenes. Yo de 4 años recuerdo haber mordido a una niña. Eso, cabal. Muy bien. ¿Alguien más? Gracias. Yo me acuerdo de un baile que hice cuando tenía 5 años. ¿Cómo le fue ahí? Bueno, las dos compañeras nos han contado algo que marcó. Por un lado, la mordida. Puede ser que el grito de la niña, el llamado de atención de la maestra o de los padres o algún castigo que le pudieron haber dado, quedó marcado eso ahí y se acuerda de esa parte. Por otro lado, la señorita que estaba haciendo el baile, puede ser que estaba emocionada, la felicitaron, estaba en en un lugar donde había muchos niños, se acuerda que todos aplaudieron, o puede ser también lo contrario, que se cayó, lloró, y entonces fue como algo penoso para ella. Entonces, el preconsciente son esos recuerdos que podemos acceder. Por ahí creo que tengo una definición de estos. Designa, dice, las operaciones y contenidos del aparato psíquico que son accesibles a la conciencia. Y aquí hablamos de los recuerdos de la niñez e inicio de la juventud. Son los contenidos preconscientes que escapan a la conciencia actual, sin ser inconscientes. Nosotros no siempre nos andamos acordando de eso, pero cuando vemos un baile, nos acordamos. Cuando vemos a una niña bailar, se acuerda de eso. Y ahí tenemos esos recuerdos que nos marcaron bastante en nuestra manera de ser y nos acordamos. Algunos son como contenidos emocionales tan fuertes que tuvimos y que nos acordamos de esa parte. ¿Alguien tiene una opinión por ahí? Nada. Dígame. Ahora, vámonos a la tercera estructura de esto, que es el inconsciente. ¿Qué decía Freud del inconsciente? Que son poderosos impulsos biológicos, principalmente los de naturaleza sexual. Influyen en el comportamiento humano. Freud decía que era muy tirado a esta parte de la sexualidad. Ahora, él dio esos aportes, esas son tendencias, decía, inconscientes que crean conflictos entre el individuo y las normas sociales. Eso, decía también algunas explicaciones, aquellas cosas vergonzosas, penosas que el ser humano no pudo manejar. Una situación traumática que no la pudo manejar y la escondió ahí, pero oiga, dice él, que tienen vida. Tienen vida. Por aquí lo mencionamos, poseen vida propia. Había un docente de la universidad que nos daba y nos decía una explicación así, yo la sentía muy, muy práctica. Es como cuando un
Todas esas cosas que le he mencionado, traumáticas, las metemos en un sótano y ponemos un policía allí que las cuide, un vigilante. Pero un día el vigilante se duerme, ¡fum! Y salen. Y crean una cantidad de situaciones. Por ejemplo, neurosis, agresiva incontrolada y otros tipos de comportamientos que pueden manifestar ese tipo de situaciones. Entonces decía ahí, esas tendencias son inconscientes. Hay gente que no sabe por qué hace eso, pero al final los termina haciendo. Termina actuando de esa manera. Él dice, ¿por qué hago esto? ¿Por qué daño a estas personas? Pero yo no lo quiero hacer, yo amo a esta persona, pero termina dañándole, causando grandes conflictos, y ahí es donde, pues decía la teoría, son aspectos de motivos psicobiológicos básicos que se oponen a motivos conscientes. Y es así como producen los principales conflictos de la vida, fíjense. Entonces, cuando se manifiestan de esa manera, cuando posiblemente no se trabajaron esos aspectos, a eso él le llamó el inconsciente. No sé si tienen alguna pregunta por ahí, por favor. Comentario. Lick, ¿lo puedes ejemplificar? Es que no termino de comprenderlo en sí, en qué consiste. Vale. Voy a usar un ejemplo que quizás por ahí ustedes lo habrán escuchado. Esta es una historia para ilustrar este punto. No es que se va a hacer para todos los seres humanos, porque eso sí tiene el inconsciente también, ¿vale? O estudiar, que no es que se va a aplicar a todo, ¿vale? Sino que, pero en alguna medida habría que analizar cada caso. Por ejemplo, un niño que en su infancia, por ejemplo, y por favor, con mucho cuidado lo digo esto, ¿vale? Es un ejemplo, que juega con las primas, que la mayoría son niñas, pero lo visten con ropa de niña, vestidos y todo eso. Pero en el juego, pues como el niño no sabe qué es eso, qué es esa situación, entonces el niño no tiene conflicto. Pero llega papá un día, papá macho alfa, entonces mira a su niño vestido de niña y entonces pega el grito, insulta, se enoja. El niño no entiende pues, qué está pasando, pero él no mira mal el vestidito, el niño. Ahora el papá sí va, insulta a las niñas, casi les pega a las primas y hermanitas. Ahora, vuelven otra vez otros días el juego. Uy, ya se nos está acabando el tiempo. Entonces, en ese momento, vamos a decir, hace una conexión. Ahora, siguen jugando a escondidas. Cuando van creciendo, cuando van ya creciendo, vamos a decir, queda esa situación. Porque el juego, vamos a decir así, el juego de esa manera le traía paz, tranquilidad, ¿cómo se llama? Conexión. Y entonces empezó creciendo. Cuando ya llegó adulto, vamos a decir, le gustaban los vestidos. Claro, no puede salir a la calle con vestido, porque sería algo que la sociedad, vamos a decir, como aquí dice, ¿va? No entiende. Son conscientes y crean conflictos entre el individuo y las normas sociales. Ahora, él dice, ¿por qué me gustan los vestidos? Él se acuerda que allá chiquito, posiblemente, o jugaba con esa manera. Ahora, eso no le hace daño a él ni a otros. Ahora, ¿cuándo sí le pueden meter en problemas? Si él se casa y la esposa con la cual se case no acepta ese comportamiento, que normalmente no lo va a aceptar. Entonces, ese sería el ejemplo. Cosas que quedan, que se manifiestan y que en alguna medida no se pueden expresar de una manera clara, pero se realizan de ese comportamiento. No sé si me haría entender con el ejemplo. Sí, gracias. Entonces, es así como quedan cosas. Por ejemplo, ahí tenemos algunos comportamientos y otra cosa, esos comportamientos muchas veces causan problemas. Por eso dice que entre el individuo y las normas sociales, es decir, que el inconsciente posee vida propia, que está hecho de motivos psicobiológicos básicos que se oponen a motivos conscientes. Y es así como producen los principales conflictos de la vida. ¿Qué va a pasar si este niño, bueno, ya este adulto, él
perdonen, con mucho cuidado lo digo, no es homosexual, ¿no? Sino que a él solo le gustan los vestidos. Él le gustan, en este caso como es varón, le gustan las mujeres, ¿no? Le gusta, se puede enamorar, se enamora. Y al final termina, pensemos, se terminó casando, pero escondió eso. Y tiene ahí su cajita escondida. Pero él le produce ansiedad y quiere hacerlo. Y entonces en un momento de escondida se lo pone. Porque le recuerda esa etapa de la infancia bonita. Pero, ¿cómo es que se dio ese conflicto? Porque lo escondió. Papá lo regañó. Le trajo, vio que castigaron a sus primas. Entonces eso él lo conectó a eso, lo escondió, pero siempre le fascinaba ese tipo de comportamientos. Entonces es así como se dan el psicoanálisis. Este podría ser un ejemplo, ¿verdad? Podrían ser otros más, ¿verdad? No, hay otros más, que los vamos a ir quizás mencionando cuando vayamos en la clase. Bueno, jóvenes, no sé si qué piensan ustedes. ¿Ustedes han escuchado algún tipo de comportamiento de estos? Si nos pueden decir por ahí. ¿O han visto algún tipo de comportamiento? Bueno, Dígame. yo vi una serie. Sí. Hola. Sí, dígame. Yo vi una serie en la cual había una mujer que había tenido un cierto trauma y lo que sucede es que esta chica mata a un hombre y las personas, o sea, los policías no saben el por qué, pero al avance, es una serie, The Sinner se llama, al avance de la serie se dan cuenta que había sucedido que en una fiesta que había ido, la puñalada que le había dado en la playa eran los mismos golpes que le había dado en la fiesta hace muchísimos años. Muy bien. No sé si se relaciona, porque es una acción inconsciente, porque en sí es un recuerdo traumático que ella tenía, y o sea, son, no sé, motivos inconscientes en sí también. Pueden tener una Sí, o sea, relación, los dos. pueden tener una relación, ¿verdad? Correcto. Muy bien el ejemplo que el compañero nos ha mencionado. No van a ser tan así como marcados como yo les puedo estar aquí hablando, pero pueden tener esa manera. Por ejemplo, un niño que vio un acto de violencia cuando era pequeño, no lo pudo manejar en su psiqui, no estaba estructurada para ver ese acto, le marcó, pero a la vez se volvió como gratificante, ¿va? Y si fue constante, si fue una manera constante de ver ese hecho y quedó tan así que dijo, yo quiero ser como ese hombre, pero es malo. O sea, en ese mismo momento también entra esa parte y lo escondió. Pero puede ser que adulto utilice esas maneras para resolver cosas, ¿no? Para, ¿cómo se llama? Convencer a alguien. Eso se puede dar en las relaciones. Puede ser que hay hombres que cuando tienen una relación se vuelven agresivos. Entonces, pero puede ser que allá en la infancia vio que así manejaban las cosas. Entonces, pero no es algo normal. Y él sabe que le traen conflictos sociales, ¿no? Pero lo sigue manifestando. Muy bien el ejemplo que usted nos ha compartido, compañeros. Quiero mencionarles que cuando uno da unos ejemplos, pues muchas veces no es que se van a enmarcar sino que tienen algunas maneras para poder explicar esto de la teoría psicoanalítica. Bueno, jóvenes, me voy a quedar aquí y en la siguiente vamos a tomar nosotros tiempo para poder hablar sobre los mecanismos de defensa. Así que buenas tardes y nos vemos el otro lunes. Voy a subir hoy las preguntas para que las puedan contestar. ¿Algún comentario? ¿Subirá el corto o una guía para poder resolver? Es como un pequeño cuestionario que vamos a subir. ¿Esta clase la va a subir o cómo hará? No sé. El PDF ya está allí de la clase completa. No solamente esta parte, sino que hay más. Y el video también lo vamos a subir. El link para que ustedes lo puedan ver. Así que les comento. Por una pregunta. Dígame. No sé si hay grupo de WhatsApp, al menos de los estudiantes.
Si el grupo quiere hacer uno, excelente, no tengo ningún problema. Solo que a los docentes grupo de WhatsApp. si pueden compartirlo para hacer eso, pues está bien, lo pueden realizar. Pero ahí hizo la manera de la comunidad de ustedes, de los estudiantes. Ahí sí no estamos integrados. Bueno, en mi caso no. Más es por el campo virtual que tenemos que hacer esa conexión. Bueno, jóvenes, nos vemos la próxima semana. Gracias. Bueno, Gracias. Adiós. Gracias. Adiós, Lick. adiós. Bye. Un gusto. Adiós.